Ok. Muy buenas tardes a todos. Soy Teodosio Cayo, presidente de ASACH, la Asociación de Arquitectos Tasadores de Chile, y me ha correspondido a solicitud de un gran amigo y de toda la Asociación de Evaluadores de Paraguay, poder hoy día presentar a otro gran amigo. Como me ha sido solicitado, voy a hacer la presentación. Por favor, espero me disculpen, en idioma guaraní y también ocupar los idiomas oficiales que se tienen dentro de nuestra organización. Momora Bubré, evaluadores panamericanos y asistentes de América UA. A este encuentro de capacitación auspiciados por la Asociación de Evaluadores y Peritos de Ingeniería de Paraguay. Amo Guajé, She Maitei, al ciclo de conferencias virtuales con el tema Grados de Fundamentación y Niveles de Precisión de los dictámenes valoratorios dictados por el ingeniero Luis Fernando Restrepo. Preciados evaluadores panamericanos, participantes de este encuentro de entendimiento promovido por la Asociación de Evaluadores y Especialistas de Ingeniería do Paraguay. Todos reciban cordiais boas-vindas al ciclo de conferencia virtual con el tema Grados de Fundamentación y Niveles de Precisión das Opiniones de Evaluación. Their Pan-American Evaluation and interest of this training course, sponsored by Asociación de Evaluadores y Peritos de Ingeniería de Paraguay. You are all welcome to this virtual conference cycle about formulation degrees and precision level of the evaluation decision, which will the presentation be by Luis Fernando Restrepo, Civil Engineer. Estimados valoradores panamericanos y asistentes de este encuentro de capacitación, auspiciado por la Asociación de Evaluadores y Peritos de Ingeniería de Paraguay, reciban todos un cordial saludo de bienvenida en el ciclo de conferencias virtuales con el tema Grados de Fundamentación y Niveles de Precisión de los dictámenes evaluatorios dictado por el ingeniero y amigo Luis Fernando Restrepo, quien, al presentarlo, debo decir que, bueno, abuelo de María del Mar de 7 meses, soy tabista de mucho orgullo. Él es ingeniero civil, magíster en ingeniería empresarial, especialista en finanzas, especialista en métodos y técnicas de valoración, diplomaturas universitarias en valoración de bienes, contratación fiscal, interventoría de control de obra, derecho urbanístico e inmobiliario, finanzas, avalúo masivo y una larga lista de máster como máster en valoraciones y técnicas multicriterio de la Universidad Politécnica de Valencia, cátedra de valoración de equipos, vehículos, máquinas, instructor en formación avanzada sobre temas valoratorios especializados, conferencista en congresos internacionales, con publicaciones de 3 libros en valoraciones de activos y derechos, y un gran expositor que siempre ha estado a la vanguardia de la valoración y, como se lo he comentado muchas veces, con mucha generosidad viene a exponernos el tema del día de hoy. Dejo entonces con ustedes a don Luis Fernando Restrepo. Aló, hola, hola, ¿cómo estás? Voy a compartir pantalla. ¿Puedo? Hola a todos. Ok, gracias. Hola a todos, un placer atender la cordial invitación de mis hermanos paraguayos. También la tengo que habilitar, listo. Ok.
Eh, Estoy atendiendo una invitación que hemos ido posponiendo lamentablemente por agenda de una y otra parte en varias oportunidades, pero jamás dilatando la expectativa que siempre me ha manifestado Daniel de compartir con ustedes algunas inquietudes, todos los que seguramente puedan tener la oportunidad de haberme conocido saben que soy muy inquieto, no siempre digo lo que los demás quieren escuchar, creo que la mayoría de las veces. Y en esta oportunidad vengo a compartirles un temita que desde hace mucho rato, no estoy diciendo que es un tema novedoso, desde hace mucho rato, se ha venido tratando y a presentarles una sencilla propuesta mía para que sea sencillo implementar esto, porque también considero que al implementar este tipo de clasificación de los dictámenes periciales, que repito, no es nuevo, tiene muchos años ya de haberse instaurado específicamente en el Brasil. Eh, Sé que lo tienen y de allí es de donde me surgen las inquietudes y las ideas. Plantearlo porque la tarea de las asociaciones gremialistas o las que nos convocan en nuestros países, pues esa es su misión, tratar de que las cosas que nos obstaculizan o nos, digamos, obstruyen el ejercicio pleno de la profesión, pues puedan ser derribadas o mitigadas permanentemente por nosotros. Seguramente vamos a seguir consiguiendo muchas de esas barreras, pero la actitud es de colaborarnos, contribuir. Al final de esto, pues yo le compartiré a la PIC un texto en Word que lo tengo para compartirlo. También les voy a dar la dirección de mi canal en YouTube y seguramente del blog para que la bajen si así es, si así lo prefieren, y seguramente la PIC podrá compartirla con quien quiera, porque es un documento, un borrador, tampoco es que un documento que no puedan adaptar a sus regiones, a sus países o a sus localidades. Entonces voy a compartir pantalla en este momento. Vamos a ver. Ok, me informan si estoy compartiendo la pantalla ya. Ok. Compartir la pantalla 2. Ahora sí, ¿verdad? Ok. Bueno, hoy venimos a conversar, a tertuliar sobre un tema que en este ciclo de conferencias virtuales organizado por la PIB desde hace ya 2 meses aproximadamente, un poco más, creo que llevamos asistiendo a estas interesantes charlas, vamos a hablar sobre lo que es los grados de fundamentación y los niveles de precisión de los dictámenes evaluatorios. Yo voy a hacer la justificación de lo que a mí me parece, y es mi opinión, repito, me parece que justifica el interés que podamos presentar como, no solamente como tasadores, sino también para las asociaciones, incluso para nuestras instituciones del Estado y para nuestros clientes. O sea, esto es un gana-gana para todos, creería yo, porque va a mitigar algunas de las situaciones que normalmente se nos acusa cuando presentamos dictámenes evaluatorios más de un profesional sobre un mismo activo. Empecemos por una pequeña introducción, sabiendo que las ramas del ejercicio evaluatorio también se han ido incrementando. O sea, ahorita los profesionales de la tasación no son solamente los que en principio surgieron como evaluadores, que eran los ingenieros civiles o los arquitectos en la mayoría de los países, sino que ahora tenemos profesionales de la ingeniería, de la arquitectura, de la economía, de las finanzas, del derecho, de la administración, de la contaduría y un gran etcétera de profesionales, porque hasta médicos y odontólogos he conseguido yo como colegas tasadores. Entonces, ¿por qué este nuevo o esta amplitud en cuanto al crecimiento de los profesionales? Porque es que tenemos que saber que no todos
servimos para hacer valoraciones de todo, ni tenemos la aptitud para hacer de todo. Tenemos valoración de inmuebles y en los inmuebles tenemos urbanos, rurales o inmuebles, siendo inmuebles sometidos a explotación económica que tienen un tratamiento particular. Igual pasa con los muebles, que tenemos maquinaria y equipos, pero también tenemos una maquinaria y unos equipos muebles que son diferentes y que tenemos que tener algunos conocimientos o al menos apoyarnos en gente que lo tenga para valorar naves y aeronaves. Pero es que en la parte menos explorada por muchos, también hay una gran cantidad de campo laboral para colegas valuadores, que son en las áreas empresariales y en la valoración de intangibles especiales, por ejemplo, que es por la afectación a los derechos de propiedad, por ejemplo, servidumbres, expropiaciones, ese tipo de valoraciones se hacen a través de técnicas un tanto distintas a las que cotidianamente utilizamos, la valoración de daño y perjuicio, el catastro multipropósito, la valoración de activos ambientales, la valoración de activos patrimoniales, y entonces todo el tiempo tenemos que estar en una dinámica de aprendizaje y de actualización en cuanto a las herramientas que conocemos, porque creemos que porque las herramientas más conocidas son el método del mercado, el método de los ingresos, el método de la renta, esos son los únicos métodos valuatorios o que permiten acceder al valor o acercarse a la equivalencia del valor económico que puede representar un activo que no está aquí. Entonces, esa actualización nos permitiría enriquecer un poquito lo que es el ejercicio profesional. En cuanto a lo que vamos a tocar, debo recordar algunos puntos particulares, y es que recordemos que el valor de un activo o el valor económico tiene que ser útil, tiene que poder ser expresado en dinero, debe ser escaso y además debe ser transferible. Esto de utilidad obedece a algo que algunos, seguramente la mayoría, hemos visto, que es la famosa pirámide de Maslow, en la que se habla de las necesidades básicas del ser humano, ¿ok? Y para que esa utilidad aparezca, pues probablemente vas a encontrarla en todas estas partes, pero fíjense que en las partes de la base, las necesidades de seguridad y la identidad de la propiedad son parte de las bases o de las necesidades más básicas del ser humano. Y es por eso que es tan habitual que la mayoría de las personas que se dedican al ejercicio evaluatorio provengan del mundo de inmobiliario o de la propiedad raíz. Pero repito, eso ha venido variando a pasos agigantados desde hace unos buenos lustros ya. Además, debemos saber que debemos poder expresar ese valor en dinero y adicionalmente que ese producto o ese activo sea escaso, pero la condición de transferibilidad es muy importante. Para que ese activo pueda ser valorado, para que tenga valor en la teoría económica, debe ser transferible. Sin embargo, hay otra área de la valoración a la que no se le puede endilgar la claridad de esa transferibilidad, que es quizás la más importante de las diferencias, pero hemos encontrado la manera de expresar el valor económico equivalente. Me refiero, por ejemplo, a bienes patrimoniales o activos ambientales, en los que no se le hace la valoración con el fin de transferirla o de venderla, pero sí de hacer un resarcimiento. Y entonces empieza otra área en la que uno puede desempeñarse con toda facilidad, y por eso es que ponemos aquí que sea útil igual, que sea escaso igual, pero que haya un valor equivalente y pudiera ser o no transferible. ¿Por qué? Porque hay algunos intangibles que sí son transferibles, como por ejemplo son los derechos deportivos o pueden ser los derechos que le significan a una persona por una licencia o por una patente, incluso por un software. ¿Ok? Incluso los derechos de autor pueden ser transferidos. Entonces, ese tipo de valoraciones nos abren campos inmensos. Ahora, ¿y en cómo podemos nosotros? Yo creería que ya nos llegó el momento a nosotros como profesionales de no estar escudando nuestra impericia o el no tener claro para dar una respuesta, decir, hombre,
es que eso es subjetivo cuando vienen a dictaminar sobre algo que yo ya di mi opinión de valor y es muy diferente. Y eso creo que a todos los que hemos ejercido la tasación nos ha ocurrido, en que ante un bien idéntico o muy similar tenemos opiniones totalmente distantes. Y eso ha generado que muchos de los clientes o los usuarios de nuestros servicios nos califiquen en oportunidades como pitonizos, como adivinos o como en otras ocasiones también a los economistas he tenido la oportunidad de escuchar que les llaman que lo que diga el economista acierta en el 5%. Lamentablemente es una fama, obviamente es una muletilla jocosa en algunas reuniones de amigos, pero seguramente pasa lo mismo para nuestros usuarios con nosotros, y de hecho los jueces les pasa a cada rato. No sé en sus países, pero donde yo he ejercido como auxiliar de la justicia, cuando a mí me convocan me dicen, pero es que ¿cómo hago yo para saber cuál de todos tiene razón si todos tienen credenciales, todos son evaluadores y todo? Y es verdad, pero ¿qué estamos haciendo entonces nosotros para mitigar esa dificultad? Creería que podemos hacer muchas cosas que seguramente van a permitir que nosotros como profesionales realmente lleguemos a ese nivel de profesionalismo, que podamos decir, hombre, no es que mi colega está equivocado, es que su nivel de fundamentación del avalúo y su nivel de precisión es distinto, seguramente por el alcance con el que convino con el cliente, seguramente porque no tuvo la oportunidad de conseguir una información que el otro sí consiguió, y allí encuentran la razón y a cuál de los dos avalúos, sin estar equivocados, se le puede dar mayor ponderación. Creo que esa es la utilidad que le podemos dar nosotros y motivarnos a darle una aplicación pronta a este tipo de calificaciones o clasificaciones de los dictámenes. ¿Por qué establecer los niveles para los fundamentos y la precisión? Pues porque hay en muchas partes de todos nuestros países, hay unas obligaciones de tipo legal, hay otras de cumplimiento profesional como las normativas, pero también de cumplimiento urbano, que son normativas, hay otras que son de base teórica. Todos seguramente o muchos de ustedes han encontrado colegas que para pronunciarse sobre un valor tan solo han tomado 3 datos de una enorme población o de un universo inmenso, han tomado 3 datos para pronunciarse sobre el valor de un inmueble o de un activo. Y ahí, quizás por no haber sido muy clara nuestra bibliografía anterior o no ser muy claras nuestras normas, resoluciones, incluso decretos legales, en cuanto a que ahí se pudieran estar violando preceptos que, si bien no son de tipo legal, sí son leyes en su materia. Por ejemplo, las leyes de la estadística, por ejemplo, las leyes de la finanza, las leyes de la economía, no se pueden vulnerar con la muletilla de decir, hombre, no, pero es que eso me lo permite tal o cual resolución. Eso no es de profesionales buscar ese argumento como salida. Tenemos es que ver qué tanto estamos acertando en nuestros dictámenes y qué tanta es la precisión de nuestros dictámenes ante nuestro cliente. Eso, ante otra cosa, también nos va a generar una diferenciación que va a ir en favor de precisamente de los colegas que pretendamos o queramos seguir aprendiendo día a día. Entonces, no va a ser un tiempo perdido, porque también he recibido muchos colegas la opinión, con todo el respeto, que me dicen, no, Luis, pero ¿para qué va a estudiar uno más si es que llega un recién graduado y cobra 2 pesos por lo que tú estabas cobrando 10? También es cierto, pero eso también se mitiga si logramos incorporar estas clasificaciones, como otras varias que he propuesto. Seguramente algún día alguien las redescubra y las mire y crea que pudieran resolver algunos problemas, como lo de la jerarquización de los profesionales de la tasación, como lo hay en la medicina, que usted tiene ciertos para poder llegar a ser
doctor en tal o cual especialidad. Igual pasará seguramente en nuestro ejercicio profesional, al menos en Colombia tengo la esperanza de que ocurra, porque nosotros afortunadamente ya tenemos ley de ejercicio profesional. Entonces, los primeros tres, pues podemos hablar claramente de que en los primeros 3, 4, podemos estar hablando de los fundamentos con los que tenemos que entregar nuestros dictámenes evaluatorios. Y seguramente la exactitud va a depender tanto de las metodologías como de los procedimientos que empleemos. Pero esto tampoco es opcional a veces para el tasador. No es que yo elijo el mejor método ni estoy calificando uno como mejor que otro, sino que estoy siendo totalmente claro en que no todos tenemos en todas nuestras oportunidades una fuente de información suficiente como para utilizar esta o esta o esta otra herramienta de apoyo. Y son ellas y los métodos en los que nosotros sustentamos nuestros avalúos los que nos van a permitir a nosotros dictaminar con mayor o menor precisión el valor del activo o del derecho que estamos tasando. Pero ¿cómo empezamos? Resulta que todos tenemos claro que los fundamentos van a tener un marco legal y seguramente ese marco legal no lo podemos evadir, tenemos que cumplirlo, entonces habrán leyes, decretos y ordenanzas que tenemos que tener y que debemos declarar en nuestros informes. Pero además vamos a tener otras actividades que tenemos al interior de nuestros países y al interior de nuestros gremios. En nuestros gremios internacionales tenemos seguramente, al menos los que estamos afiliados a la OPAP, el deber de que nuestros dictámenes, cuando declaremos que cumplen las normas IBS, pues hagamos todo lo que tenga que ser o que debamos hacer por recomendación de las normas o por exigencia de ellas. Igual pasa cuando nos convocan para tasar bajo normas NIT. No nos reciben el dictamen si no cumplimos con lo que ellos nos están pidiendo que hagamos. Pero es que en nuestros países tenemos la oportunidad con las normas técnicas sectoriales, que es la fuente de la ABNT, que es la Asociación Brasilera Nacional de Tasadores, de peritos tasadores y de normas técnicas, en la que ellos promulgaron en 1998, creo que fue la primera vez que sacaron la norma 14653, que me corrijan seguramente los colegas de ese país que estén aquí, seguramente me podrán precisar la fecha, pero creo entender que tiene más de 2 décadas la norma 14653 y que la he estudiado desde esa fecha, porque he tenido amigos que han ido a especializarse a Brasil, son unos maestros para nosotros, realmente siempre han tenido o han estado a la vanguardia de lo que es el acontecer del ejercicio profesional, y tengo grandes amigos que me han compartido la evolución de las normas y veo que ellos ya las tienen y siguen mejorándolas, incluso siguen estudiando. Por ejemplo, vamos a ver con los marcos teóricos, pues nosotros conocemos para los bienes inmobiliarios el enfoque de mercado, el enfoque de la renta y el enfoque de costo. Probablemente habrán, cuando hablemos y profundicemos un poquito en otro tipo de activos, como por ejemplo los ambientales, empecemos a considerar que hay algunas alternativas metodológicas que no pudieran ser consideradas en este o en este otro método, o tendríamos que hacer una explicación particular de por qué lo estamos incorporando dentro del método de mercado, dentro del método de ingreso, dentro del método de costo. Pero aparte de los métodos, vamos a encontrar una gran cantidad de procedimientos. Por ejemplo, en el caso del método de mercado, la gente dice comparativo de mercado y cree que la única herramienta de apoyo, el único modelo que puedo utilizar es el de la corrección por factores. Algunos lamentablemente piensan eso, pero es que no, es que depende de mi realidad al momento de hacer la minería de datos, mi investigación, es que yo voy a poder apenas en ese momento elegir cuál es la herramienta con la que me puedo apoyar para dictaminar. Y entonces en función de eso, yo voy a tener que escoger entre los estimadores de tendencia central si tengo una sola variable como medir un activo, y además si tengo muy pocos datos, por lo menos de 30, para poder utilizar esa herramienta.
aunque sé que hay algunos colegas que discrepan de que la estadística descriptiva pues no reflejaría el valor de mercado. Yo no estoy en esa onda, yo creo que sí, y que al menos eso es como cuando yo, como ingeniero, llego a una obra y veo que el capataz mío o el maestro de obra estará tratando de derribar una pared con martillos, en vez de utilizar las porras, las madanas o las mandarrias, como lo quieran llamar, que es la herramienta adecuada para demoler una pared. O viceversa, tratar de clavar unas puntillas con almadanas o con porras o con mandarrias. Las herramientas son para tenerlas en la caja de herramientas y sencillamente utilizar la más pertinente en el momento y en el activo que voy a trazar. Pero debo conocer todas estas alternativas para saber cuál elijo. Entonces, como les decía, en el caso de métodos de mercado, pues al menos yo conozco esto y seguramente habrá más. Pero sé que hice un resumen juicioso de los que sé que están disponibles en cuanto a bibliografía para la mayoría de nosotros. Y en el caso de los ingresos, pues hay método directo de la rentabilidad perpetua, el método indirecto de los flujos de caja descontados, pero también está el de los múltiplos de ratios, etcétera, etcétera. Incluso hay unos modelos multicriterios también que se han ido adaptando al uso, a su uso en los métodos de ingresos, de los cuales mi presentador, el colega y amigo Teo, sé que tienen un libro, una publicación en esa área. Y en el caso de los costos, también tenemos modelos adicionales, o sea, podemos utilizar el costo de reproducción, el costo de reposición o el aditivo por el costo, que en algunas latitudes se conoce como el modelo residual o la técnica residual. ¿Ok? Pero entonces, ¿cómo establecer esos niveles para los fundamentos y la exactitud o la precisión de los dictámenes? Pues también muy sencillo, entrando en cada uno de todos estos. Cada uno de ellos tendrá o deberemos tomarnos el tiempo. Sé que en Colombia se intentó en el 2011 y lamentablemente no estoy de acuerdo con lo que terminó siendo publicado, sin que eso signifique que yo tenga razón, porque creo que pudimos ir un poco más adelante de lo que hay, pero hay algo y se puede seguir caminando hacia allá, hacia buscar el perfeccionamiento de la norma. Pero se intentó y me consta y se sacó un producto que no corresponde obviamente a todos los borradores que algunos colegas compartimos en su momento, pero que se procuró hacer algo con respecto a eso. Ahora bien, debemos retomar esa luz, debemos retomar ser el faro para ese tipo de colegas que necesitan una ilustración de cómo lograr su mayor precisión. Vamos a ver un caso particular, vamos a ver cómo Luis Fernando, ojo, planteado, ya lo dije, a partir de la 14653 de la norma brasileña, en su parte 2 para inmuebles urbanos, hice una presunción de cómo la ve Luis Fernando, que no quiere decir que no la puedan modificar, pero creo que todas las cosas son perfectibles, incluso las que yo diga y las que diga cualquiera, creo que son perfectibles. Entonces, muy bien la que tienen los brasileños, probablemente no se adapte a unas realidades, pero en la mayoría creo que para esta herramienta de apoyo, que es la regresión lineal simples y múltiples, puede operar muy bien lo que voy a proponer. En primer lugar, vamos a hablar y fíjense que digo, es una propuesta para el debate, para que no crean que es un documento, aunque se los voy a compartir, ustedes lo pueden cambiar de pies a cabeza, y empieza con algo que para mí es fundamental, con la fase de minería de datos. Y voy asignándole ponderaciones a cada uno de los cumplimientos. No es muy distinto, sin embargo, es más directo, como lo propongo. En esta fase de la minería de datos, yo digo, bueno, si yo no voy al inmueble, si yo nada más tengo no me lo permiten ingresar, por A o por B, por ejemplo, por la pandemia, pues, ¿qué grado de fundamentación tengo yo con un inmueble que estoy viendo es por unas fotos o unas imágenes en la computadora? Bueno, para ese tipo de realidades que tienen que adaptarse las normas. Entonces, puede ser, como mínimo, debo adoptar una situación referente y
exponerla y explicarla y declararla en el informe. Además, debo presentar seguramente, eso sí, sin falta, imágenes fotográficas de los atributos relevantes del inmueble tasado y citar la fuente. Pero para el grado intermedio, le asigno una ponderación superior y va a ser la descripción de las características relevantes. Fíjense que tiene ya 4 puntos y entre ellos la gran diferencia podría estar en la localización de todos los datos que componen la muestra de referencia. Además, que debo explicar todas las características o sea, el mismo realizador del informe debe explicarlas, haber visitado los inmuebles y específicamente haber determinado la importancia o el peso que pudiera tener determinado atributo relevante dentro del modelo que se pretende construir. Y en el grado más alto, que es el grado 3 o el grado superior, la ponderación es del 10% para la minería de datos. ¿Y por qué? Porque sencillamente el desgaste del tasador inicial es precisamente para poder elegir qué va a hacer, con qué herramienta y con qué método, es en la fase de minería de datos. Y eso es un tesoro. Tener datos es un tesoro. Incluso en mi época de ejercicio en Venezuela, y sé que deben haber algunos, incluso de Barquisimeto, yo le compraba los datos a un gran colega y amigo, y que hoy es todavía mi amigo, el doctor Néstor García López. ¿Por qué? Porque es que él tenía ese tesoro y creo que muchos de nosotros le comprábamos datos que él tenía seguramente sus colaboradores y asistentes que le recogían esa información directamente en el registro. Y entonces uno ganaba tiempo y por eso existía ese banco de datos que él nos nutría y nos vendía los datos para poder nosotros utilizar referentes de mercado. Entonces, todo eso es fácil de hacer, pero la pregunta que siempre escucho en la mayoría de los, ¿y cuántos datos debo tener en la muestra? Ojo, que esto es para regresiones. Para regresiones coincido no solamente con lo que dice la norma brasileña, sino que es que en mucha bibliografía también parte de que esos factores, esa ecuación que ellos plantean allí en su norma, proviene del análisis de los grados de libertad, que es como se debe determinar el tamaño de la muestra. Y entonces, cuando hace uno el esfuerzo de verificar, pues se da cuenta que usted no puede tener 3 datos, pero a esos 3 datos les está midiendo además si tienen o no baños, si cuántos baños tiene, si tiene parqueaderos o celdas de estacionamiento de vehicular, o si está en el tercer piso. Usted ve con 3 datos, queriendo analizar con 3 datos hasta 4 o 5 variables. Eso sí no obedece a ninguna posibilidad de que usted logre un resultado adecuado. Entonces, ¿qué es esta fórmula? Muy sencillo. La K representa cada una de las variables independientes en el modelo que se esté pretendiendo construir. Y como yo soy conocedor de mi mercado y de los activos que quiero tasar, entonces yo sé cuáles son los atributos más relevantes por lo general. Cuando yo voy a tratar de valorar un inmueble que está ubicado en vivienda multifamiliar o vertical o en condominio, pues yo sé cuáles son los atributos que más interesan. Averiguo por el costo de la administración, por ejemplo, en mi ciudad. El número de celdas de parqueo es supremamente importante, sobre todo en el sector donde yo vivo. ¿Por qué? Porque aquí la gente tiene más de 2 carros y un apartamento o una casa que tenga menos de 2, pues genera un conflicto para la persona que viene y tiene 3. Así, ese tipo de situaciones las percibe el mercado. Entonces uno sí sabe cuáles son las variables o los atributos relevantes iniciales con los que debería trabajar. Y si uno sabe eso, pues muy probablemente sepa que esto lo va a multiplicar siempre por 4, porque es que este 1 lo que representa en realidad es la variable dependiente. Y entonces, este K más 1 sería cada vez que yo tenga 2 variables independientes, pues lo mínimo que tendría que tener en mis datos válidos, para pronunciar válidos, ojo, y después de varias pruebas, 9 datos, para hacer una regresión en el grado mínimo. En el mínimo, ¿ok? Pero si lo quiero un poquito más profundo o tengo la fortuna de que sé manejar el web scraping y tengo mayor información y tengo la fortuna de tener muchos amigos en
en mi país, en Colombia, pues tenemos o convivimos con los corredores de bienes raíces, con los promotores, con los arrendadores, con los corredores de propiedad raíz. Entonces tenemos la fortuna de poder tener de primera mano, a veces cuando lo hacemos, mayor información de la que se suponía que estaba disponible. Y entonces podemos tener más de los 12 o los 15 datos. Y si seguimos así, vamos a ver el grado 3, vamos a ver que tenemos 6, el factor que multiplica es 6. O sea, vamos a requerir más datos para incrementar la fundamentación en el número de datos en la muestra. Pero hay algo que no tiene la norma brasileña, es el de la validación de los datos. La 14653, no porque lo ignore, porque ellos sí sé que lo aplican y también lo reflejan, pero sin darle la ponderación dentro de su fundamentación. Para mí esto también implica la credibilidad y la fundamentación que yo tenga o le pueda transmitir a mi cliente en el modelo. Y todos sabemos, los que hemos manejado algo de, aunque sea una regresión lineal simple, sabemos que hay un factor que se llama, un parámetro que se llama el coeficiente de determinación y que se conoce por el R cuadrado. Bueno, también es numerosa y abundante la bibliografía que te dice que se puede considerar como un coeficiente de determinación admisible para que un modelo esté expresando el comportamiento de la variabilidad de la variable dependiente, es decir, el precio unitario por lo general o el precio total, si es que lo hacemos por global, pues el R cuadrado mayor que el 65% empieza a ser una tendencia de correlación importante entre la explicación de las variables independientes a la variable dependiente. Pero es que además hay otras verificaciones que debo hacer, y es que no existan errores de especificación. ¿Qué es eso? Es que sencillamente en el modelo que yo construya no deben estar ausentes ninguna de las variables que explican el comportamiento en el mercado de ese inmueble. Entonces no puedo dejarlas por fuera. Y si las dejo por fuera, quiere decir que entonces estoy cometiendo un error de especificación. O al contrario, puede que esté incorporando variables que no explican el comportamiento del mercado y sin embargo voy a tener entonces un error de especificación seguramente. Pero además tengo que hacer el análisis y verificación de que se cumplan los supuestos básicos de la regresión. Y esos supuestos básicos pasan por analizar la linealidad, no me voy a detener a una clase de estadística, la linealidad, la normalidad, la monotonicidad, la multicolinealidad, la autocorrelación, la micronumerosidad de las variables, etcétera, etcétera. Y por último, tengo que verificar que los datos que están dentro de la muestra no son valores atípicos, valores outlier, se llaman en alguna bibliografía. Ese tipo de verificaciones son necesarias para la validación de los datos del programa. ¿Ok? Pero si yo tengo todos deben cumplir del B al D, todos los grados. Pero obviamente va a ponderar para mí como mejor, para Luis Fernando, repito, y seguramente para muchos de ustedes, el R cuadrado va a ser mucho más importante si es mayor. Entonces, para eso le damos el grado 2. Y el grado 2, entonces, o el grado intermedio, entonces va a ser un coeficiente de determinación superior a 0,75, inferior a 0,85, porque mayores que 0,85 van a ser para el grado 3. Con eso incorporo algo que no está especificado en los fundamentos que pide la 14653. Puede haber otras cosas seguramente que a cada uno de ustedes se le ocurra en su país. Después están hablando ya del modelo que uno tiene. No es que el modelo que arroja yo lo miro y ya, no, es que el modelo también me habla y por eso es que yo hago énfasis de que todo lo que estamos viendo aquí lo hacen los sistemas. De hecho, yo ahora adquirí otro software muy bueno de un gran colega brasileño que es de la casa Peli Sistemas, Antonio Peli, y Antonio Peli sacó o tiene una gran cantidad de software, entre ellos, o 5 software por lo menos conozco, entre ellos el Sildea. Yo compré ese software, o sea, yo entro con mis datos y yo obtengo todos estos resultados que les estoy mostrando, los obtengo, todos. Lo que tengo es que saberlos leer.
y tengo que saber qué significan los datos, que es lo que hago énfasis cuando doy una capacitación. Yo digo, no tenemos que ser estadísticos, no tenemos que ser financieros, pero tenemos que saber cómo entender los resultados que nos arrojan los software. Entonces aquí tenemos obviamente el rango de cómo vamos a atender la significancia. ¿Qué es la significancia? La pertinencia de una variable dentro del modelo. ¿Cómo puede afectar el resultado del modelo, de la variable dependiente, las variables independientes de una a una? Y si ellas realmente están explicando ese comportamiento. Entonces, lo hago a través de la prueba TED-Student, y que tampoco, repito, una clase, pero están las maneras de poder encontrar esto. Si quieren uno meterse un poquito más en la parte técnica, pues se da cuenta que todo esto está inventado hace mucho rato, pero hace mucho rato. Y entonces, obviamente, van a haber 3 grados igual que anteriormente, pueden haber mucho más, cada quien puede crear una escala diferente, seguramente puede poner puntos intermedios en F y ponerle 5 grados, pero lo importante es que tenemos que empezar a clasificar la fundamentación de nuestros análisis. Entonces, esas variables independientes yo también voy a decir si están en el grado 1, si están en el grado 2, si están en el grado 3, en función, obviamente, de esa significancia estadística, que no es sino la curva similar a la curva normal, la T-Student, que la prueba, y va a ver los residuos para confirmar o rechazar la hipótesis. ¿Ok? Igual pasa con la significancia global del modelo, pero allí no se trabaja con la T-Student, sino con la prueba de Snellcode. ¿Ok? Entonces, pero en esa prueba, para que usted llegue al grado, es admisible, un modelo es admisible, como explicado por el globo de las variables que allí participan, es explicado desde que usted tenga entre el 2 y el 5%. Pero el grado 3 lo obtiene aquel que es inferior al 1%. Y todo, repito, todo eso se lo da no solamente Excel, también se lo da SPSS, se lo da SysData, se lo da absolutamente todos los software que trabajan con estadística, se lo dan si no tiene un software especializado para tasadores, que es el que hablo de SysData. Hay algo más, es que he visto colegas que trabajan con datos, digamos, entre 20 y 200, esa es su muestra, el valor de la variable que estoy tratando de pronosticar es entre 20 y 200. Perfecto, construyo mi análisis, pero trato de obtener el valor de mi modelo de estudio es 10 o es 300 para esa variable o ese atributo relevante que estoy tratando de pronosticar. Eso tiene unas limitaciones de ser acertado o no en la fundamentación. Entonces, la extrapolación de los datos de una muestra, eso que les dije, entre 20 y 200 es el límite inferior, el límite superior, y lo que está entre ellos se llama la frontera muestral. Entonces, esto se explica a través de esa información que le estoy sugiriendo. Pero además, tiene una segunda restricción, y es que el valor resultante no puede tener un mayor valor que del 15% del calculado dentro de la frontera, en el caso del grado 1, en el caso del grado 2 intermedio, pues un 10%, pero en el grado 3 no puede haber extrapolación. Es decir, que si yo estoy tasando un inmueble de 40 metros, dentro de la data recolectada en la minería de datos, debe haber inmuebles que estén por debajo y por encima de 40, para que esté incluido y yo no esté extrapolando. Entonces, si yo sumo todas esas ponderaciones, para yo dictaminar y declarar en mi informe, porque lo pienso hacer y de hecho lo voy a implementar así, no me lo está exigiendo ni pidiendo nadie, yo voy a empezar a hacerlo, porque yo tengo una norma colombiana, aunque solamente la clasificó para uno de los rangos, para el grado 1, pero lo puso como mínimo, que terminó siendo el máximo. Todo el mundo hace como máximo el grado 1. No hace el grado 1, el 2, el 3, sino que el máximo quedó siendo el que pusieron como mínimo. Generalmente es así. Pero entonces
Fundamentación grado 3. Si yo tengo una ponderación de esos valores con el 95% y lo explico y lo redacto en todos mis informes, lo redactaré para que el cliente o el usuario o el juez que tenga la lectura de mi dictamen pueda hacer esa ponderación con facilidad, pues el 95% si tiene mayor, si es mayor del 95%, mayor o igual, tiene grado 3. Y diré, mi dictamen cumple con el grado de fundamentación número 3, por esto y esto y esto. La fundamentación grado 2, si tengo mayor de 65%, porque realmente puede que yo no tenga la fortuna de conseguir cumplir todos, absolutamente todos, las exigencias, entre ellos número de datos, etcétera. Cualquiera de ellos puede fallarme, pero no quiere decir que no vaya a tener fundamento. Y mayor o igual que 28. ¿Qué pasa entonces si tiene menos de 28? Pues no tiene fundamento. El dictamen no tiene fundamento ni teórico ni nada. Puede ser más bien desarrollado a través del campo de arbitrio que llaman en Brasil, o puede ser más bien establecido por el saber y conocer el mercado por el tasador, para que no deje de declarar cuál es su opinión, pero que tenga claro que los fundamentos normativos, legales y teóricos, pues no los tiene. Tiene es un criterio, un conocer, un saber hacer, conocer su mercado, pero no tiene un fundamento. Igual pasa con los niveles de precisión. Los niveles de precisión van a tener grado 3, grado 2, grado 1, pero van a depender de la amplitud o el rango que tienen los valores alrededor del término central de la muestra, que está entre el 80% de confianza. Entonces, en el 80% de la confianza, debería usted encontrar unos rangos de precisión para eso. También se lo reporta la mayoría de los software, incluido el Excel. ¿Ok? ¿Con esto qué logramos? Bueno, varias cosas. Entre ellas, obviamente, la actualidad, la actividad evaluatoria, como lo dije, busca su reconocimiento como una profesión. Entonces, logramos que la gente nos entienda como profesional, que nos considere y nos respete como profesional. ¿Ok? Además, hoy es una especialidad en la mayoría de nuestros países. El que quiera ejercer esto debe tener una carrera de pregrado, debe ser un profesional universitario con toda probabilidad. ¿Ok? Y además, algunos países como Colombia, pues ya lo tenemos como ley de ejercicio profesional, entonces no pasarán muchos años en que ya empiece a hacer una carrera dentro de las universidades, como lo es en Brasil. Tengo entendido que se llama Ingeniería Legal y de Tasación. Que me corrijan los colegas que están, si es que hay Carlos Arante y varios que normalmente asisten a este tipo de charlas. Resulta inexcusable mantener el rezago para establecer estas métricas, pues la tesis de que el resultado del avalúo es subjetivo, que siempre te lo vas a conseguir por parte de los abogados en los tribunales, no se sorprendan, siempre te vas a sentir arrinconado por los abogados y tienes que empezar a demostrarles a ellos que no es así, que realmente yo puedo darle fundamento a mi trabajo, así obviamente parta de algo que es subjetivo, pero es que la subjetividad difiere de la arbitrariedad cuando usted dice es una subjetividad educada, porque es que los médicos cuando le dan a ustedes un diagnóstico también trabajan con la subjetividad educada. ¿A través de qué? De exámenes, de pruebas, de análisis, de conocimiento, de estudios. Ellos te dicen, usted tiene tal cosa y le dan tal remedio para que usted trate de aliviar. Bueno, nosotros también. Eso en la mayoría de los servicios profesionales de esta naturaleza, pues la subjetividad debe ser educada, pero sí, lamentablemente, nosotros no podemos darle, como decimos en Colombia, papaya a quienes nos controvierten, dilatando el ejercicio nuestro y dejando de darles herramientas para que sigamos ciertos planteamientos dentro de nuestros, no solamente el normativo, repito, el normativo está muy bien como el de las normas IBS, todas esas son regulaciones que están muy bien y de seguro la mayoría las seguiremos, pero es que tenemos que darle una escala de medición a los resultados y al contenido de los dictámenes para que los clientes entiendan la certidumbre con la que dictaminamos y además comprendan el nivel de esfuerzo que se requiere para podernos pronunciar en esos valores. Entonces,
Como conclusiones en esta corta presentación, estas métricas resuelven, en mi criterio, varios de los problemas que la profesión evaluatoria ha arrastrado por décadas y que deben ser atendidos. Creo que estamos retrasados en ello. Primero, creo que contribuye a la delimitación clara del alcance del encargo evaluatorio solicitado por el usuario. ¿Por qué? Al menos, aquí me voy a detener un ratico, es muy normal que el cliente siempre quiera lo mejor, lo que a usted le cueste más trabajo para satisfacerlo, pero pagar como si estuviera pidiendo un trabajo de 2 paginitas. Con eso, usted le deja claro, mire, dígame, con uno como tasador le puede decir al cliente, estas son las profundidades y alcances que yo le puedo suministrar en mi servicio. Usted dígame cuál es el que debo buscar sin comprometer ni precisión ni fundamentación, porque eso va a depender obviamente de la información recabada, pero sí puede darle una luz al cliente y al tasador de cuál es el nivel que se requiere de profundidad en el dictamen, porque en función de ello yo le voy a decir cuántos días me voy a demorar, aproximadamente, obviamente. Le voy a decir cuántos días creo yo que me puedo demorar. Yo puedo estimar cuántos profesionales y con qué capacidades voy a necesitar para que me colaboren en tal o cual área, qué nivel de certidumbre debo recabar en cada uno de los datos y esos atributos. O sea, yo creería que podemos, a través de esta sencilla clarificación, porque yo no quiero llamarlo clasificación, sino clarificación, tanto para los usuarios como para nosotros como servidores de este tipo de ejercicio profesional, seguramente, con toda claridad, es un gana-gana para ellos y para nosotros. Ellos no se van a llevar sorpresas y nosotros tampoco cuando nos haga cualquier auditor, porque no sé si les ha pasado, pero a mí sí, cualquier auditor diciendo, pero es que eso a mí no me conviene porque es que voy a terminar pagando más impuestos. Pero por Dios, ¿qué culpa tengo yo? Entonces me retienen el pago que porque el dictamen mío no satisface el capricho del auditor porque va a terminar pagando más impuestos, y estoy hablando específicamente de algunos avalúos bajo norma mínima. Entonces, eso nos libera muchísimo para darle un poquito de claridad al alcance que también nos lo dictamina y debemos declararlo así para poder cumplir con las normas IBS. La trazabilidad de procedimientos es sumamente importante. O sea, tanto en tribunales como para la sustentación ante terceros. No sé en sus países, pero en el mío hace rato que empezamos a la sustentación oral de los dictámenes. Y esto tiene atemorizado a muchísimos colegas, lamentablemente, porque esa parte en la formación profesional no le están haciendo el énfasis que requiere para sustentar oralmente sus dictámenes evaluatorios. Se ponen nerviosos, tienen un miedo escénico que es notorio, y incluso se desbloquea la mente, y es entendible porque es que para eso hay que entrenarse, no todo el mundo tiene eso innato y se logra, pero dándole la tranquilidad y la seguridad de algunas técnicas de manejo, de oratoria en público, etcétera, etcétera. Pero esa trazabilidad de procedimiento también es importante porque es que los tribunales nos exigen a nosotros y nuestras leyes, como lo dije al principio en la parte de fundamentación, lo primero que aparece allí es tipo legal, el marco legal. ¿Y es por qué? Porque es que en la mayoría de las ocasiones en que nuestro dictamen va a ser utilizado para una controversia, un litigio, van a tener que tener trazabilidad por obligación. ¿Por qué? Porque yo le debo dar a la contraparte el derecho, debo facilitar de ejercer su derecho a controvertir mi dictamen viendo qué fue lo que yo hice y cómo llegué a él. Pero si lo veo desde el área que yo lo analizo, me gusta más. Yo prefiero así, que si yo me equivoqué, pues me permita no ponerme terco a tratar de contradecirlo 1000 veces entre yo creo y usted cree y vuelva y crea. No, señor, mire, me equivoqué aquí, esto fue una operación matemática, pero la puedo resarcir. Y puedo encontrar un error que no sea de fondo, sino un error de forma, y acelero el proceso de admisión
o no de mi dictamen. Si tengo muchos errores, obviamente lo que va a hacer el abogado es lograr que el juez crea que yo no soy idóneo. Pero a mí no me choca que la trazabilidad sea para mí una fuente y una obligación además de entregar. Y como les decía, la explicación a esas posibles discrepancias, si un juez tiene de una parte, por ejemplo, o un cliente prefirió llamar a Pedro Pérez y a Juan Carlos, venga, necesito que me haga un avalúo. No le dijo nada a ninguno, pero sencillamente creen los dos, ambos tienen las credenciales y llegaron y presentaron sus dictámenes para el mismo activo. Y resulta que ambos tienen valores totalmente distintos. Muchas gracias. Cuando yo estaba estudiando, que Marúa Pereira fue quizás, no sé si yo fui víctima de ello, yo creo que fue más víctima de ella de mí, que yo soy muy preguntón desde siempre. Yo recuerdo que a ellos nos decían que era ella y Edgar, que fueron mis primeros profesores en esta área, me decían que era admisible, no lo he visto en muchas partes que no sea en guías, pero en textos, no lo he visto como que sea algo así a rajatabla en Paraguay, en Chile, no. En Venezuela de aquel entonces, de 1985, 1990, por allí, era admisible que hubiera una discrepancia entre un dictamen y otro de un 10%. Eso lo recuerdo así como que estuvo en el texto. Pero lo que no es lógico, ni aquel momento, ni hoy, es que haya una discrepancia de más del 100% o del 50% de nada, sin una explicación. Tiene que haber una explicación para esa discrepancia. Y esa explicación la conseguimos en la fundamentación y en la precisión. ¿Por qué? Porque si el alcance de su trabajo fue distinto al alcance que se le pidió al otro, muy probablemente el señor A lo presentó en 3 días y el señor B lo presentó en 15 o 20 días, porque tuvo que hacer muchos más análisis, seguramente recoger muchos más datos, seguramente analizar muchas otras cosas que el señor A no tuvo que hacer. Y probablemente es obvio que su dictamen va a ser con menor precisión y seguramente menor fundamentación. Entonces allí se pueden conseguir esas explicaciones. Además, el juez va a decir qué grado de fundamentación tiene el del A. Tiene grado 1. ¿Y qué grado de fundamentación tiene el del C o el B? Tiene grado de fundamentación 2 o 3. Es obvio, ya el juez, sin tener que ser un erudito ni entrar a calificar si el perito es bueno o es malo, sencillamente va a tener una facilidad para tomar un fallo en justicia y no tener que llamar el tercer avalúo, que también sabemos que en muchas oportunidades lo convocan ellos de oficio, y entonces ya van a haber 3 avalúos con 3 dictámenes seguramente distintos, y ellos en su sabiduría salomónica, porque así lo hacían en la Venezuela de aquellos años que yo decía allá, y aún en algunos tribunales de Colombia, utilizan el promedio entre los 3. No, siéntense a negociar, pero saquen ahí el promedio de los 3 valores. Eso no es así. Es que no tiene sentido que podamos jugar con los intereses o el patrimonio del cliente al que estamos prestándole servicio, o a la justicia, si es que estamos tratando de apoyar o auxiliar a la justicia. Además, por último, mitiga, a mi juicio, la competencia desleal, porque yo no voy a cobrar ni loco lo mismo por un avalúo cuyo dictamen tenga que un grado de precisión de 1 y un nivel de fundamentación de 1. Yo no lo voy a hacer. No voy a poderle luchar a alguien que va a presentar con un grado de fundamentación 3 y un nivel de precisión de 3. No voy a pedir los mismos honorarios, obviamente, y no voy a entrar en competencia con él si eso es lo que exige el cliente. Y el cliente la va a tener muy clarita. Va a decir, bueno, yo necesito para tomar esta decisión, me interesa más que el precio y los honorarios del evaluador, me interesa más lo que está en juego y necesito una persona que me dé la tranquilidad, y por eso es que voy a pedirle, como no lo puedo comprometer yo a
prestarle servicio, voy a pedirle que busque el máximo o haga el máximo esfuerzo de lograr el mayor grado de fundamentación y el mayor nivel de precisión en su dictamen. Y sabrá que por eso va a tener que meterse un poquito más a fondo la mano para poder cancelar los honorarios. Creo que con eso se logra bastante. Para cerrar, recientemente compartieron entre ellos el doctor y amigo José Alberto Veras un video que me impacta mucho porque siempre lo digo en todas mis tertulias y mis charlas, y es que nosotros debemos valorarnos nosotros mismos. No regales tu trabajo, cobra por lo que sabes. Un crucero de lujo iba a partir para realizar un viaje que iba a durar varias semanas. Para esto, previamente se vendieron todos los boletos. Iba a ser un viaje de ensueño. Así que realizaron todos los preparativos en el interior del barco para recibir a los pasajeros. Unos días antes de partir, el equipo de ingenieros estaba realizando las inspecciones necesarias para poner en marcha aquel enorme barco. Cuando de repente ocurrió lo impensable. El motor de aquel crucero empezó a presentar complicaciones y falló de repente. Con el tiempo en contra, el jefe del proyecto reunió a todos los ingenieros a fin de localizar la falla y repararlo a tiempo. Sin embargo, después de varias horas de revisar de pies a cabeza la zona del motor, no encontraron el lugar preciso donde se presentaba la falla. Con la presión encima, el jefe del proyecto se vio en la necesidad de localizar y traer a don Jorge, el mejor ingeniero mecánico de la ciudad, que tenía 30 años de experiencia reparando buques, cruceros y otros tipos de embarcaciones. Don Jorge recibió la llamada telefónica y después de unas horas llegó al punto de encuentro. Una vez ahí, don Jorge inspeccionó el motor con mucho cuidado de arriba a abajo. Después de revisar las cosas, él metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño martillo. Golpeó suavemente algo. Al instante, el motor volvió a encenderse y el barco estaba operativo. El motor estaba arreglado, todo esto en menos de 10 minutos. El jefe del proyecto se alegró, sintió un gran alivio y agradeció a don Jorge por la pronta solución al problema. 7 días después, los propietarios recibieron la factura de don Jorge por un valor de $10,000. Los dueños se quedaron sorprendidos, no podían creer el valor de la factura solo por solucionar un problema que prácticamente demoró 10 minutos. Así que por encargo de los dueños, el jefe del proyecto hizo la llamada a don Jorge y le dijo: don Jorge, espero que se encuentre bien. Le comento que recibimos su factura por la reparación del crucero. Sin embargo, sentimos que nos está cobrando demasiado por el servicio. Yo que estuve ahí, calculé que le tomó solo 10 minutos de trabajo. Casi no hizo nada. No lo toma mal, pero parece que se está aprovechando de nosotros. Por favor, envíenos una factura detallada. Y eso, don Jorge contuvo la respiración para no enojarse y le respondió: señor, no le estoy cobrando solo por la pequeña reparación que me tomó 10 minutos de trabajo, sino por mis conocimientos y experiencia aplicada en solucionar un problema que esos ingenieros no pudieron hacer. Yo estudié y practiqué muchos años y tuve muchos fracasos y aprendizajes para llegar a ser la persona que soy. Sin eso no hubiera sabido dónde voltear y con qué intensidad hacerlo para poner en marcha su crucero. Ahora que me desocupe le enviaré la factura detallada a su email. ¿Está bien?, dijo el jefe del proyecto, que se quedó sorprendido. Pocas horas después, abrieron el email y vieron la factura detallada. Por golpear un martillo, $5. Por saber dónde tocar y con cuánta fuerza tocar, $9,995. Moraleja: valora tu trabajo, cobra por lo que sabes y no por lo que haces. Si haces un trabajo en 10 minutos, es porque te tomó años aprender cómo hacerlos en 10 minutos. Si un cliente no sabe valorar tu trabajo y quiere imponerte un precio alejado de tu valor real, aclara las cosas, o si no, no vuelvas a trabajar con él. Con tus conocimientos y experiencias resuelves problemas, y todo esto te toma tiempo conseguirlo. Haz respetar tu trabajo. Nadie más lo hará por ti en esta vida. Tú vales mucho para algo. Bueno, a ver. Yo les doy las gracias por haberse tomado el tiempo de escucharme. No quiero pensar que estén de acuerdo o en desacuerdo, sino que sencillamente lo tomen como un borrador para comenzar y no decir vamos a empezar de cero, lo mismo que yo hice. Yo tomo la norma brasileña y me apoyo también en lo que vi en la norma colombiana, que es la que tenemos, la NTS del RNA, del cual estoy también muy orgulloso de participar.
son muy diligentes en tratar de poner normas y seguramente las podremos ir mejorando. Lo que tenemos es que estar dispuestos a contribuir con lo que podamos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Luis Fernando. Te agradecemos tu brillante exposición y bueno, todos los conocimientos que nos has expuesto en tu presentación. En este minuto llega un ciclo de preguntas y yo quisiera partir con una, digamos, que obviamente me llama la atención en la propuesta que vi, que tú expusiste y que tiene relación con algo bien fundamental y que es cuál es el nivel de confianza o la jerarquía que uno le puede dar a la información con que tiene y en la oportunidad en la que tiene. Normalmente cuando nos toca realizar trabajos de gran envergadura, hay una programación que dice que viene la parte de la idea, ¿no es cierto? Viene una segunda parte que tiene relación con los antecedentes, luego con esos antecedentes hacemos una ejecución, un trabajo, ¿no es cierto?, lo que nos habíamos comprometido para hacer una entrega final, y resulta que cuando nos estamos enterando de la entrega final aparece otro papel que no nos habían entregado al principio, digamos. Y obviamente nos puede cambiar absolutamente todo el panorama. Y en ese sentido me acuerdo entonces de lo que es la IFRS 13, que establece 3 niveles de jerarquía, en donde establece un nivel 1, que serían prácticamente los datos inapelables, esos datos que, así es, un nivel 2 que tendría que ser datos que podrían sufrir alguna modificación o negociación, y un nivel 3 que en realidad que son datos no observables, más bien referencias a lo mejor incluso estadísticas, pero que no apuntan a un bien en particular. Y la pregunta entonces que se vuelca a través de esto, digamos, ¿cómo condice entonces o cómo se condice esta estructura de norma internacional de 3 niveles con esta propuesta, por ejemplo, que tenías tú de colocar, ¿no es cierto?, estos niveles, digamos, para poder efectivamente llegar a nuestro usuario final, nuestro cliente, nuestro mandante, con una coherencia y que sobre todo, tal como tú lo decías, favorece la relación que tenemos que tener entre los valoradores y que no es ninguno peor o mejor, sino que todos estamos tratando de realizar un avalúo con la mayor cantidad de información disponible en el periodo, en el tiempo y en la oportunidad que tenemos para ello. Bueno, sí, y muy interesante tu intervención porque lo pensé, incluso como les mencionaba off the record, ustedes siempre estoy tratando de pulir y precisamente me había fijado porque lo tengo muy fresco, recientemente presté un servicio con esos requerimientos de cumplimiento en la NIF. Y es que al tratar, yo lo iba a meter en la parte de validación de los datos, como una ponderación adicional. Y se me empezaba a enredar porque yo veo que yo transformo la data estadísticamente sin ninguna afectación de la fundamentación. Yo la puedo transformar por logaritmo para hacer la linealización de los datos, que es uno de los supuestos básicos. Yo puedo transformarla por la inversa, o yo puedo incluso hacer corrección sin afectar la fundamentación. Pero eso, en el caso de las NIF, sí me afectaría el nivel de admisión para ellos, porque para ellos el dato observable tiene que ser tomado limpio, sin tratarlo. Y entonces ahí fue donde dije, no, yo como que esto más bien lo dejo para que Teo me ayude a hacerlo después. ¿Ok? Pero sí, estoy de acuerdo con que esa comunicación entre la importancia de no haber tocado el dato aún, ¿ok? Incluso conozco a un colega de aquí, ojalá estuviera en esta charla, que se llama Edwin Pérez, que trabajó mucho en eso y dentro de sus propuestas, cuando se trató de hacer la norma o se hizo la norma colombiana con ese argumento, él decía que aquel dato que hubiese sido tratado por factores ya no podía nunca recibir el nivel 3. O sea, aquella es su posición. Lo que pasa es que nunca encontré en aquella oportunidad, ni recientemente, porque ahora estamos haciendo un trabajo juntos, nunca encontré la argumentación del por qué. Porque yo digo o porque realmente no funciona. Porque es que yo trato la muestra, debo tratarla como un proceso antes de hacer todos los análisis. Entonces,
esa parte yo no la quise incorporar, pero no porque no la hubiese considerado que tiene relevancia. Ahora quiero encontrar el argumento teórico para decir, si yo toco la muestra y la transformo y la corrijo por factores, fuente, fondo, lo que yo quiera, para tratar de hacerla más homogénea, previamente debo entonces tener un argumento para decir si esa transformación es válida o no y cuánto me le quita o no. Entonces, ahí esa fue la razón, pero sí, válido. Es una inquietud que puede entrar incluso en ese nivel, en ese punto que es el punto 3 de validación de la data. Gracias, Teo. Perfecto, no, gracias a ti, Fernando. Y bueno, los dejo ahora con nuestro amigo Daniel Lirt, que tiene ahí otras preguntas que están haciendo a través de las redes que te están escuchando. Gracias. Un abrazo para ti. Muchas gracias, Teodosio. Muchas gracias, Luis Fernando, por tu brillante exposición. Ya nos tienes acostumbrados. Gracias también, Teodosio, por la brillante introducción en nuestro idioma, en nuestro dulce idioma guaraní. También yo sé que es una de las obligaciones que tienen todos los que están como presentadores y moderadores del evento. Yo no sé por qué Luis Fernando se está riendo, pero en fin. Porque yo te advertí que no me pusiera a hablar en guaraní. Bueno, realmente antes de hacer las preguntas quiero hacer un recorrido por todo esta larga lista de participantes que están acompañándonos esta noche, Luis Fernando, y realmente tiene una larga lista de seguidores que agradecen, felicitan por tu brillante exposición. Aquí la querida Maruja, desde Venezuela, siempre presente apoyándonos en todas nuestras actividades. Muchas gracias, Maruja. Presidente de TUPAP. Desde Bogotá, Manuel Humberto Díaz. El gran José Urdaneta, el amigo. Desde Texas, Estados Unidos, un gran amigo. Excelente. Excelente, tengo un libro de él muy bueno. Ya. Justamente quiero comentarles que antes del inicio de esta presentación estuvimos recordando con Luis Fernando y con Teodosio cuando nos conocimos en el Congreso de Costa Rica en el año 2008. Sí, señor. Y fíjense cómo a partir de esa fecha la amistad y el gran cariño y el aprecio ha ido creciendo y eso permite que hoy estemos aquí participando y colaborando en esta actividad que fortalece no solamente a las BIP y a la ASACH y a la Sociedad Colombiana de Evaluación o RNA o Fede Lonja, sino también a través de esa consolidación fortalece a toda la OPAP, porque al final la OPAP como entidad matriz se fortalece al ver que sus entidades afiliadas están consolidadas. Muchas gracias, José, por acompañarnos siempre. Teófilo, el gran Teófilo desde San Cristóbal, República Dominicana. Grelvin Corrales, desde Costa Rica. Somálica Macaro, desde Barquisimeto, Venezuela. Esa es familia de Miguel. Sí. Aurelio Tejera, desde Panamá, Penonomé. También quiero agradecer a los socios de las BIP y a los directivos de las BIP que están presentes acompañándonos. No me olvido de nuestra gente de Paraguay. El amigo Pacífico Monasterio desde Soitabe, Carabobo. César Peláez desde Colombia. El gran amigo Carlos Alberto Salazar Paz, presidente de OPAP. Un gran saludo. Muy buenas tardes, colegas de Hispanoamérica. Un saludo desde Bogotá. Juan Carlos Piracés desde Chile. Teodosio. El gran amigo José Alberto Veras, presidente de ITADO. ¿Qué tal, José Alberto? Muy contento de que estés con nosotros compartiendo. El amigo José Alberto me envió un mensaje donde me está diciendo que le recuerde a la gente la invitación para la participación del Congreso Virtual a celebrarse
durante el mes de octubre, ya falta muy poco, arrancará los días 21, 22 y 23 de octubre. Están todos cordialmente invitados. Incluso en estos días se lanzó el reglamento de las ponencias para toda la gente que quiera participar en el evento. El amigo Diego La Rosa, Past President of PAP, también desde Perú. ¿Cómo estás, don Diego? Muy contento de que estés compartiendo con nosotros. A don Diego lo tuvimos el viernes pasado como presentador en la brillante presentación del amigo César Cantú. Freddy Rondón desde Maturín, Venezuela. Roberto Torres desde República Dominicana. Rómulo Sánchez desde Constanza, República Dominicana. Gladys Paredes desde Guyana, Venezuela. El gran amigo Eduardo Rothman desde Brasil está también con nosotros. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Un placer que estés compartiendo con nosotros. José María Riveros. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás? Muy contento que nos estés acompañando también hoy desde Bolivia. Marilyn Coromoto Pacheco desde España. Tenemos gente de España también. Debe ser venezolana con ese nombre. Coromoto, con ese nombre, Coromoto de Venezuela. Sí. Seguro. Y acá, así está en España, pues debe ser. Y sí, el amigo Pepe García también está en España, ¿verdad? Quedó por el tema de la pandemia. Pablo Vera, desde Tijuana, México, gran amigo. El profesor Radegás, ¿qué tal, profesor Radegás? ¿Cómo estás? Una alegría tenerte con nosotros. Antonio Abdala, desde Caracas, Venezuela. Leonardo León, ¿cómo estás, Leonardo? Está conmigo aquí en Medellín. Ah, qué bueno. Guillermo Florián, desde República Dominicana. Miguel Ángel Alarcón, desde Lima, Perú. Orlando Gutiérrez, desde Bogotá. En fin, tantos amigos. Muchos. Quique Bosch, desde Rosario. Espero que no se desquite con una pregunta. Espero que no se desquite con una pregunta. No, hay una bastante dura, así que prepárate. Déjame buscar los guantes. Está Alexander Parrilla también desde Panamá. Ronald Cárdenas. Oscar Vicente Carrasco desde Piura, Perú. Dios mío. Néstor Sánchez. Amigo, bueno, es hermano de aquí de Colombia. Sí. Excelente, sí. Cincelejo. Eduardo Cartizano desde Itado. Rubén Bernal. Luis Alberto Bernales desde Chilenzuela, como él suele decir. El gran amigo, el doctor Hugo Guerra también. Muy contento de que estés con nosotros, profesor. En fin, tenemos gente de toda América. Teodosio Luis Fernando. Muy contento, muy emocionado de que esta crisis producida por la pandemia que ha imposibilitado que nos juntemos para el Congreso en Punta Cana como estaba previsto, sin embargo, nos ha dado la oportunidad de que nos acerquemos mucho más a través de la tecnología y que podamos estar haciendo esto que estamos compartiendo entre todos, socializando conocimiento y experiencia. Va la primera pregunta, Luis Fernando. Leonardo León, la norma brasileña es un buen ejemplo a seguir. ¿Existe consenso para ello? Al que hace años escucho hablando y proponiendo los grados de fundamentación, mas nunca dijo que era una idea de él. Miguel Camacaro siempre ha trabajado desde hace mucho tiempo con eso, porque él hizo su formación. Creo que a través de él fue que yo me enteré que existía ese tipo de clasificación o clarificación de los dictámenes evaluatorios. Segunda pregunta, Ronald Cárdenas. El precepto, el informe de tasación, es el 90% de experiencia
y 10% de formalismo, ¿quedaría rezagado con las métricas propuestas? No, al contrario, yo creo que cuando se establecen alcances en la actividad que usted desarrolla y el nivel de presentación, creo incluso recordar que en la misma norma brasileña exige como parámetro de cumplimiento específico para considerarlo en el grado 3 que el informe esté completo, porque todos conocemos que hay unos supuestos informes de 2 paginitas, mucho resumen, en los que es imposible que se logre el contenido mínimo que al menos en Colombia se requiere. Está establecido cuál es el contenido mínimo y nada más en los ítems enumerados, pues ya se van más de 2 hojas. Entonces, es seguro que todo el cumplimiento de ellos va a llevar un poco más de información. Y yo soy contrario a aquellos que mencionan que si se hace un informe detallado, se está escribiendo mucha, voy a ponerlo entre comillas, pero mucha paja. Y la verdad es que no estoy de acuerdo con eso, porque es que el informe uno, y eso es lo que lleva por lo menos la filosofía con la que fui educado, tanto en la universidad como en los cursos con Maruja, con Edgar, con todo, el informe es a prueba de bobos, así nos decían. Un informe debe ser a prueba de bobos, es decir, cualquiera que lo leyera debería entenderlo. No está hecho para otro especialista como tú, ni para una persona que sea más versada que tú. Está hecho para personas que tienen probablemente alguna dificultad y deben creer en lo que tú escribes. Entonces, por eso yo no creería que vayan a pasar al segundo plano todas estas, sino que van a consolidar la importancia de darle o qué tan importante puede ser para uno interesante ponerla y para el que lo recibe también interesante recibirlas, todas esas aclaraciones en la memoria o de cálculo que uno presenta en los informes. Perfecto. Eduardo Rothman. ¿En qué países de Latinoamérica ya se utilizan normalmente los grados de fundamentación y precisión? Pues seguramente, Eduardo, más que nadie sabe que en Brasil, pues desde eso sí quisiera yo que él me confirmara si es de 1998, no sé por qué tengo esa fecha, 1998, pero creo que allí se originaron, empezaron a originarse la 14653 y la tienen para inmuebles urbanos, la tienen para inmuebles rurales, pero además la tienen para inmuebles rurales y para inmuebles urbanos por corrección por factores también, y le dan su nivel de fundamentación, su grado de fundamentación y su nivel de precisión, y también establece que debe tener un informe que está hecho bajo esa herramienta de apoyo para alcanzar tal o cual grado. Eso, Brasil. Ahora, Colombia desde el 2011-12 publicó la norma que te estoy mencionando, que mencioné durante la presentación. Sin embargo, hasta ahora desconozco quiénes la siguen. Creo que nos ha faltado un poquito de información y también creería que parte de ello es porque aún muchos colegas en Colombia entienden o creen que a ellos los regula una institución que es el IGAC, cuando eso obviamente ya hemos descubierto muchos que no es así, pero eso, entonces dicen, no, pero es que eso no cumple con lo que dice el IGAC o eso no me lo exige el IGAC. Pero eso creo que de resto no sé qué otro país tenga norma en ese aspecto. Sé que hay varios que están interesados en hacerlo y de hecho estamos trabajando en ello. Y también sé que en Colombia hay un grupo de colegas que seguramente, entre ellos Néstor Sánchez, que supe que por ti que está aquí en el chat, estamos trabajando en entregar ad honorem, sin necesidad de que nos digan si lo vamos a usar o no, entregar nosotros una propuesta. Esto es parte de ese trabajo, de entregar nosotros una propuesta, a ver si les sirve o si las personas que la tienen que revisar les funciona o la creen inconveniente, ellos sabrán qué hacer. Pero nosotros creímos que podíamos hacerlo, nos reunimos varios colegas y estamos presentando propuestas y eso es parte de, ese es uno de los resultados y seguramente Néstor estará haciendo otro y Orlando otro y Edwin Pérez otro y así sucesivamente. Pero ese es nuestro trabajo, proponer.
Ahora no sé si Eduardo conozca a alguien más que esté utilizando las normas para fundamentar los avalúos o los grados de fundamentación y los niveles de precisión, no sé. La siguiente pregunta, Luis Fernando. Quique Bosch. La explicación de discrepancias entre dictámenes corresponde a la auditoría o juez. ¿Cómo explicas en tu informe si desconoces lo expuesto por las otras partes? Y una segunda pregunta incluida en esta. El juez aparte no debe ponderar el honorario del profesional con la validez de un informe. Pues no lo sé en el ambiente que él desempeña, que supe por la charla que dio anteriormente, que también ha ejercido en los ámbitos tribunalicios. En el campo en el que yo me he desempeñado no sucede igual, tanto en Venezuela como en Colombia. Es pertinente para el juez tener un baremo que le permita a él saber a cuál de los dos dictámenes sobre el mismo activo le puede o no creer, pero también obviamente en ese mundo judicial importa demasiado la capacidad que tiene el abogado de casi hacer parecer no idóneo al perito de la contraparte. Ese es su trabajo. No es para molestarse, ese es su trabajo. Su trabajo es crearle una duda, sembrarle una duda al juez de que la idoneidad de este perito no lo es tal. Si usted le entregara un dictamen de estos, no veo en ninguna parte una norma que me prohíba hacerlo. Si yo lo hago y le presento todo esto y otro no lo hace, yo no tengo nada que perder. Yo no tengo que esperar a que los demás colegas lo hagan. Yo lo pienso hacer o no con tal o cual norma. Yo pienso incorporarlo, y lo digo abiertamente, empiezo a incorporarlo en todos los desempeños que voy a hacer en tribunales permanentemente de ahora en adelante. Desde ahora todos los dictámenes míos van a ir explicando cuál es el grado de fundamentación para que lo pueda medir. Y de quién quita, porque no soy caído de la mata, quién quita que el juez, después de que lea el mío, quiera tratar de hacer una comparación con el otro, diga, no es que sí, aquí ni siquiera fundamentó esto y esto, y me gane yo el favor de que me crea un poquito más en cuanto al contenido del informe. Eso es, en ese ambiente es más de asesoría que de evaluador. Y eso también lo aclaro muchísimas veces. Yo trabajo en los ambientes tribunalicios más como asesor que como tasador, porque la valoración es un componente más del servicio que yo presto de acompañamiento a los clientes. Pero válido, o sea, lo que dice él es que el juez tiene también muy clara cuál es su misión y su tarea. Él no está descalificando o calificando, él ve cuál lo convence más, como dice Quique. Seguramente el juez no va a entrar a ver, no, yo le creo más, no, él sencillamente toma una decisión y no sé si a él le pasa o le habrá pasado en los tribunales, pero aquí y en Venezuela, ellos agarraban los avalúos, y dicho porque yo le doy clase a los abogados y a los jueces aquí en Colombia a través de la escuela Julio Garavito del Consejo Superior de la Judicatura, y ellos mismos me lo han dicho, o sea, no es que yo me lo estoy imaginando, sino que ellos mismos en las clases me dicen, no, ingeniero, es que a nosotros nos llegan 2 avalúos y nosotros eso no sabemos nada, y todos traen los carnets, los títulos, todo el que dice que puede hacer ese avalúo. ¿Y yo a quién le voy a creer? Yo agarro la fácil. ¿Cuánto le dio este? ¿Cuánto le dio este? Saco la media y eso es lo que dictamino, y que vayan y reclamen en otra instancia si no es así. Porque lamentablemente eso era lo que tenía. Pero si yo les doy esa herramienta, creería que les estoy haciendo el camino más fácil, en todo caso. La siguiente pregunta, Luis Fernando, de Alexander Parrilla. La debilidad general es obtener datos de ventas reales. ¿Qué relación de ventas versus oferta se debe utilizar en los análisis según tu criterio? Ejemplo, ¿una venta por cada 5 ofertas? Mira, Alex, hola. Placer saludarte. Mira,
En realidad, tú puedes utilizar las variables que consideres y llámelo variable, y yo lo pondría como una variable dicotómica o binaria dentro de mi análisis de regresión. Y esas variables, obviamente, lo que tú tienes que chequear es que no haya una micronumerosidad, ¿no? O sea, tienes que hacer la verificación de micronumerosidad de las variables. Si tú tienes una data de, voy a ponerte un ejemplo, de 200, en la norma brasilera, o en la norma brasilera no, en la bibliografía y en la academia brasileña, es admisible que usted debe tener por cada uno de los de las opciones de esa variable binaria, debe tener un mínimo del 10% para que supere la verificación de la micronumerosidad. Es decir, si tiene 200 datos, al menos 20 datos deben tener la opción que sea inferior. No es una relación 1 a 5, no es, pero sí tiene que cumplir es con ese criterio. Repito, en la Academia Brasileña, y que me corrija también Eduardo, que sé que está ahí ya, eso lo recibí recientemente como un criterio de Antonio Peli en las clases que recibí de él, y creo que es válido, incluso cuando no solamente tienes variables dicotómicas, sino politómicas y también incluso de códigos asignados, porque tienes que tener suficientes datos dentro de la muestra. Entonces, ¿qué haría yo? Yo tomo las dos. Yo tomo los datos de la oferta y tomo los datos de las compraventas que me son o me generan la tranquilidad de que son datos validados, los he podido confirmar. Y cuando yo reporte, pues es muy fácil para mí, a través del análisis de regresión, establecer cuánto incide, y ojo con lo que voy a decir, que varios de los colegas probablemente les interese lo que voy a decir, pero de esa manera es que yo tengo clara la incidencia de lo que llamamos factor de negociación, o también en algunos colegas lo que llaman el factor fuente, para hacer una corrección, digamos, un tanto arbitraria, por no decir otra cosa. Esa corrección del dato fuente entre oferta y realmente operación de compra-venta se obtiene a través del manejo de esa variable dicotómica. Entonces yo puedo decir en mi modelo con toda tranquilidad, mire, y la incidencia entre el precio de oferta y el precio de realmente transacción puede estar en el 97%, en el 95%, en el 93%, porque me lo va a dar un coeficiente después de toda la... Entonces, no es que yo pueda establecerte una cosa, pero sí sé que ese mínimo lo tienen establecido para chequeo de la velocidad cuando le toman ese tipo de variables dentro de los modelos. Perfecto. Vamos a la siguiente pregunta. Rubén Eli Mambi Bernal. Luis Fernando. Un avalúo. Que no tenga los lentes en la boca, porque cuando él se pone los lentes en la boca, eso la pregunta es decapitadora. Un avalúo realizado con grado de fundamentación 3, ¿cómo queda frente a uno realizado mediante estimadores robustos? Bueno, quiero que tengas claro dos cosas que al parecer no las dije bien, no fui muy claro, pero aquí se hizo la clarificación para una herramienta de apoyo llamada regresiones simples y múltiples, no para la herramienta de apoyo estimadores robustos de tendencia central. Yo no te voy a decir cuál es el mejor, porque es que eso te lo va a decir es la cantidad de información. ¿Cuál es la mejor herramienta que tú vas a tener? No te la voy a decir yo. Te la va a decir el mercado y la disponibilidad de ese acceso que tú tengas a la información de mercado. Si yo utilizo la herramienta estimadores robustos de tendencia central o utilizo la herramienta de apoyo multicriterio, va a ser exclusivamente en función del acceso que yo tengo a la información. Como les decía, recuérdense del ejemplo que les dije, utilizar o el martillo o la almadana, así se parezcan, la una es para una cosa y la otra es para otra cosa. Voy a explicar claramente, lo sabes, estimado Rubén.
Las herramientas de estimadores robustos de tendencia central generalmente son monovariables. Es una variable la que yo voy a explicar. Generalmente es el precio unitario. Y esa variable unitaria también acudo a ella, generalmente eso sí es así, porque tengo escasez de data. Cosa inversa cuando yo acudo a la herramienta multicriterio, a la herramienta de regresión. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo herramientas o utilizo la herramienta de regresión, normalmente debo tener una data superior a los 30 datos, normalmente, para suponer que se cumplen todos los supuestos básicos sin hacer grandes análisis. Si no, pues tengo que chequear todos esos supuestos básicos de seguro y tampoco tendré la oportunidad de trabajar con series múltiples. Haré mis análisis, obviamente, poco a poco, pero por lo general yo acudo a la regresión lineal cuando mi muestra me lo permite, y eso lo defino una vez que tengo la investigación. Puedo concluir que hay un cumplimiento de normalidad, que hay correlación de las variables, puedo hacer muchísimos análisis previos antes de saber cuál es la herramienta. Antes de hacerlo, pero si yo llego y hago la clarificación para los estimadores robustos, pudiera yo decir después que se haga, no sé si esa la está haciendo Luis Orlando, la está haciendo Néstor, no sé quién la estará haciendo, pero si llegaran a hacer la clarificación de en qué grado de fundamentación se encontraría los estimadores robustos, yo me atrevería a decir que si él utilizó esa herramienta fue porque no había mucha información. Sencillamente entonces no tendría cómo competir con una de regresión, porque probablemente si no acudió a la de regresión es porque la data no es lo que abunde en el sector donde utilizó esa herramienta. Igual cuando utiliza la herramienta multicriterio, pero es que la fundamentación tiene que ver es con el cumplimiento de los preceptos, de esa teoría, de ese tema en específico, y también obviamente del conocimiento de todas las herramientas por parte del evaluador, para poder saber por qué utilizo esta en estos escenarios y por qué utilizo esta y quizás en otros escenarios. Aquí no es de saber cuál es el mejor de los métodos, es que a veces nosotros, como en una oportunidad, y qué bueno que está en el audio, la charla, Teófilo Tejada, quien le mando un gran saludo, es mi hermano desde hace muchos años en la República Dominicana, y Teófilo me decía, Fernán, porque no me dice Luis, me dice, Fernán, tú sabes que aquí uno no conoce, llega, pregunta algo y no le sueltan una información fácil. Y además, si uno logra 4 o 5 datos, es un milagro. Eso es cierto no en San Cristóbal, donde está Teo. Eso es cierto en muchísimas ciudades de nuestra América, lamentablemente, en una realidad. Y obviamente, pues, hay que tener herramientas para poder resolver ese tipo de situaciones. Entonces, por eso yo no descarto ninguna herramienta, no digo cuál es mejor, sencillamente utilizo la que me hace sentir más confiado en el momento y haré mi análisis de fenómeno. Y ojalá que una institución, una asociación gremialista y todo eso me facilite las cosas y me diga, no yo, sino que me lo diga y me diga, creemos que esta herramienta pondera más que esta o que esta o que esta o que esta otra, porque eso me facilitaría a mí entonces la selección, incluso me mitigaría el problema de los honorarios que generalmente pierdo con todo el mundo por competencia honoraria. Bueno, hay muchas preguntas aún, así que voy a tratar de seleccionar unas 4 preguntas finales. Y si no, mándame las demás y yo las respondo. Ok. James Uriarte Núñez. Fernando, ¿cómo se aplican las ponderaciones en el valor de un activo que tiene servidumbre de saneamiento? Bueno, en el ejemplo que puse estábamos hablando de un inmueble sin afectaciones, pero pudiera utilizar, y creo que él va más orientado no a la fundamentación, sino a la corrección, que se pudiera aplicar por la afectación que obviamente la carga que le es impuesta a través de la Constitución de una servicio. En mi opinión, yo no soy amigo de la imposición de factores o ponderaciones para emitir un dictamen de valor, menos aún cuando se tasa es el derecho afectado y no el metro cuadrado o
la cantidad de ladrillos que pueda tener el bien. Y es mi opinión particular, respetando obviamente la de muchos otros. Entonces, ahí la ponderación de una afectación como lo puede ser la servidumbre o la adquisición parcial por expropiación, para mí no le asignaría un peso, sino que yo sí, en eso sí la tengo, por lo menos Luis Fernando, la tengo muy clara de que el método para hacer ese análisis tiene que partir de un origen común, y es que no se está valorando metros cuadrados, sino que se debe valorar derechos. Y lo que dicen nuestras constituciones y la mayoría de nuestros países dice que firmamos el Pacto de San José y que ese es de rango constitucional, y entonces eso me obliga a mí es a tasar los daños y perjuicios. Y esos daños y perjuicios en todos nuestros países, porque los he leído los de la mayoría, excepto República Dominicana, que tienen una herencia del régimen francés, y sin embargo también he trabajado en República Dominicana con daños y perjuicios, prestando el servicio, y resulta que cuando usted tasa en Colombia, en Chile, en muchos de nuestros países, en Paraguay, por afectación de servidumbre, debe tasar el daño emergente y el lucro cesante. Y dentro del daño emergente está incluido la pérdida del valor patrimonial que se le reconoce al suelo que está siendo afectado, o que se le reconoce al predio, la parte del predio que está siendo adquirida de manera forzosa. Yo no voy a dar una clase de eso, ni mucho menos. Es mi opinión, es mi posición, y creo que tengo bastantes argumentos para sustentarlo. Creo que la ponderación, si es lo que él me estaba preguntando, en un caso de aclaración del contenido de un informe de valoración de servidumbre, yo partiría primero. Si no está haciéndolo por aquí, no tiene fundamento. Si lo está haciendo por aquí, empecemos a revisar y que construyamos una escala de fundamentación. Punto. No la conozco en todo caso, no conozco si alguien la ha hecho o la ha propuesto. Otra pregunta de James. Si una valoración real de un activo resulta $500,000 y mi informe está en un grado 3 de fundamentación y exactitud, ¿por qué factor se multiplicaría? ¿Por 1,16? No. Ya, entonces, o comprendí mal la pregunta anterior. Él está hablándome de que las ponderaciones tienen que ver algo con los precios del dictamen. No. La fundamentación es para ver, para calificar, para tener una medición, estamos construyendo o proponiendo construir una escala cuantitativa para medir algo cualitativo. ¿Cómo está este informe? ¿Está bueno? ¿Está malo o está regular? No. ¿Cómo está este informe? Bueno, tiene una fundamentación de tanto, tiene una precisión de tanto. Eso es lo que estamos construyendo. Pero no es que el dictamen del valor que yo haga o la opinión de valor que yo finalmente asiente en mi dictamen lo va a multiplicar por el 16% que vive allí. Ese 16% es para la suma de los puntos necesarios para calificar dentro del determinado rango, que es la escala que estoy construyendo, pero no es para multiplicarlo. Bueno, vamos a llegar hasta aquí. Te vamos a hacer llegar las preguntas, porque hay varias que quedaron pendientes, Luis Fernando. Entonces, te pido el favor y el compromiso de que María Herminia o tú me las hagan llegar, porque recuerda que eso es lo que más me nutre a mí, y creo que la mayoría de los que hacemos estas charlas es la retroalimentación, el intercambio, y a veces hasta que nos hagan caer en errores que no hemos descubierto, y nos lo hacen gratuitamente. O sea, que me las haces llegar. Gracias. He visto que también la gente, a medida que iba manifestando sus inquietudes o comentarios, se produjo un intercambio de opiniones que también sirve mucho para ¿Cuáles fueron? Acá, por ejemplo, Maruja comenta de que, con relación a la pregunta de Quique, en Venezuela, más que un baremo, el juez tiene absoluta facultad de aceptar o no el dictamen de un perito, a menos que la ley lo obligue expresamente a aceptarlo. En algunos casos, inclusive, en última instancia, puede proceder autónomamente a fijar posición desechando a los expertos. Eso habla mal de los jueces, pero no de los expertos, ¿verdad? O sea,
Bueno, pero en cambio en Colombia el Código General de Proceso, y creo que hacia allá van todos los códigos generales de Latinoamérica, porque están en revisión en la mayoría de los países, y te digo porque es que lo he estudiado y me he asesorado con muchos abogados. El Código General de Proceso en Colombia no tiene, o sea, no le otorga esa potestad a la que habla Maruja, porque lo que le exige es que quien haga un reclamo presente la prueba de los argumentos que soportan su reclamo. Eso lo exige. Y si la otra parte no lo controvierte, no es una opción para el juez, es una obligación. Toma como válida la prueba y dictamina sobre ella. No es que voy a tomar lo que yo quiera, no, es que tampoco aquí y hacia allá van la mayoría de los códigos generales de proceso, están estableciendo también esa laxitud y, digamos, amplitud de la norma, de que si el juez quería demorarse con eso porque no le creía a fulanito, no, es que el que está obligado en controvertir, por eso es que tiene que haber trazabilidad en mi dictamen. Y entonces, el que está obligado a controvertirlo es la otra parte cuando yo presente el reclamo, pero también me exige a mí que yo sea suficientemente claro, totalmente objetivo y además le dé la oportunidad de controvertirme. Por eso es que hasta hoy en los tribunales colombianos al menos, y creo que en Brasil tampoco lo admiten aún, la parte de la valoración por redes neuronales artificiales, que todos sabemos que lo llaman la caja negra, porque no hay forma de conseguir la trazabilidad de cómo llegó al resultado, no la admiten los jueces porque sencillamente es una obligación mía darle la oportunidad de ser controvertido a la otra, de que me controviertan. Entonces, eso es bueno para debatirlo y para conversarlo. En Colombia ahorita no se puede, si el juez no tiene esa potestad. Toma la prueba o es controvertida por la otra parte o sencillamente dictamina lo que ya validó la prueba y dice. Ok. Acá el profesor Radegas también hizo llegar un comentario que me parece interesante que lo conozcamos. El profesor Radegas dice, existen algunos tests que son utilizados para la verificación de la homoscedasticidad que trabajan con residuos. Entre paréntesis, procuramos la ecuación que nos dé los menores residuos y estimativas que nos muestran la probabilidad de error de la estimativa y podemos tener una ecuación con mayor fundamentación y con mayor probabilidad de error de la estimativa que otro con menor fundamentación. Este comentario es apenas para mostrar que una mayor fundamentación no garante una mejor ecuación. Es el comentario del profesor Radegas. La ecuación, sí, y válido todo lo que está diciendo, y cuando uno hace precisamente el chequeo de los supuestos, fíjese que se tienen que cumplir en los tres escenarios, los 3 grados. Usted lo que tiene que verificar los supuestos. Una vez que su modelo es admitido, usted va también a seleccionar, en el caso de las regresiones, a mí, en los software que yo tengo, me generan no menos de 90 modelos distintos. Yo voy a tener que seleccionarlos de acuerdo al acercamiento al cumplimiento de la normalidad, precisamente de lo que menciona el doctor Radegas, digamos, el grado del coeficiente de determinación, del nivel de significancia y amplitud. O sea, yo el modelo, puedo tener 12 o 15 o 20 modelos que me pueden explicar el comportamiento, pero no significan que el que tenga el mayor R cuadrado va a ser el mejor, porque puede que la significancia estadística de los regresores no cubra los parámetros que me dan cada uno de los cumplimientos que me exige las escalas que estoy conformando. O sea, esto no es que es difícil, tampoco es muy sencillo. Tienes que saber un poquito de estadística para saber cómo interpretar eso. Pero válido, no necesario. Lo uno no implica lo otro, pero sí se puede acercar a que la mayor fundamentación sí le da la mayor tranquilidad a los jueces, que es en teoría, o a los terceros que me contratan, y también de que la mayor precisión genera mayor satisfacción en los clientes y en los jueces. Eso es todo caso. Perfecto, Luis Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias por las respuestas. Espero que la gente haya salido satisfecha de las respuestas recibidas. Vamos a proceder ahora a la entrega de los certificados de reconocimiento para el expositor y el presentador. Pero antes quiero recordarles lo siguiente.